Hola, ¿qué tal amigos de Centuria Noticias? Pues cerrando la jornada, después de un intenso trabajo pues, que tenemos nosotros cubriendo la noticia y Lorena haciendo campaña, pues nos reunimos a platicar precisamente a ver cómo va la campaña. Y qué mejor que hacerlo ya relajados, una cervecita para luego irnos a dormir tranquilamente. Pues muchas gracias, Beto, por este espacio de relajación y de echarnos nuestra cervecita. Pues es que así es intenso, ¿no? Hacer campaña en un estado que no es tan grande, Aguascalientes, pero al final de cuentas recorrerlo se vuelve pesado. No es muy grande el estado, pero la intensidad de la campaña yo creo que es exactamente la misma entre un estado grande y un estado pequeño. Porque pues, seguramente hoy nosotros alcanzamos a dar 2 veces una visita a una comunidad o a un pueblo, en otros alcanzarán a ir muy apenas, pero lo cierto es que no dejamos un solo día de estar trabajando y de estar presente desde muy temprano hasta muy tarde. Lorena, se habla mucho de la necesidad de analizar los perfiles de los candidatos, independientemente del partido que los abandere. Sí, claro. Si tú no estuvieras en esta ocasión en la boleta, si no fueras candidata a senadora, ¿votarías por quien hubiera puesto tu partido o te pondrías a analizar los perfiles sin importar quién abandere a esta persona? Yo creo que me pondría a analizar los perfiles. O sea, no tendrías un voto casado por ser del PRI. Yo creo que ya hoy día es muy difícil que la gente se case con un candidato solo por el partido. Claro, yo esperaría que mi partido postulara una gente primero con una característica, primero una gente decente, ¿sí? Una gente que no tuviera tacha de corrupción, y después de eso, sin duda votaría por el PRI. Pero si me pusieran a alguien que estuviera señalado por un cuestionamiento terrible de antecedentes, definitivamente me fijaría en los demás perfiles. Y te lo pregunto a ti porque, bueno, pues siempre has sido priista y obviamente me imagino que parte de tu ideal es que tu partido le vaya bien, ¿no? No, sin duda, pero yo creo que parte de esta revolución que los propios priistas estamos empujando tiene que ver con presionar a las cúpulas de los partidos a que cada vez que van a decidir el perfil de un candidato, pues observen, revisen y postulen perfiles como los que la gente exige, ¿sí? Y si no hacemos ese trabajo nosotros de exigir que dentro del propio partido se busquen los mejores perfiles, pues simplemente el PRI no tendrá ningún futuro ni hoy ni mañana. Hay un hartazgo generalizado, o por lo menos un descontento generalizado que se refleja hacia los partidos políticos, yo le diría que a todos. Sí, y la gente lo manifiesta, sobre todo mucho en redes sociales. Hay veces que desde el anonimato se pueden decir cosas que no abonan, pero sí hay muchas cosas también y mucha gente que da opiniones muy atinadas de qué es lo que está sucediendo, Lorena. Y como un sentimiento de no continuar con lo mismo. Y lo mismo me refiero a PRI o a PAN, que ya han gobernado en la presidencia de la República. Mira, yo creo que es un movimiento no solamente nacional, yo creo que es un movimiento mundial contra el establishment, contra lo establecido, contra los que de una u otra manera han representado al sistema en todos los países. En el caso de México, sin duda ese movimiento pues, nos alcanzó y hay, por supuesto, una predisposición a ese cambio disruptivo, por llamarlo así, ¿sí? Pero también es cierto, y un poco creo que la invitación que yo haría a quienes hoy nos están viendo y escuchando es que no necesariamente el cambio disruptivo y de ruptura puede ser benéfico para un país, y eso pues, lo hemos visto en muchos otros países. Cuando actuamos solo con el hígado, cuando actuamos sin reflexionar las consecuencias de las decisiones, pues al final del día han resultado desastrosos. En muchos países ese deseo radical de cambiar por cambiar. Y mi reflexión va en ello. Yo creo que hay que equilibrar, sí, en el análisis objetivo, en el deseo de cambio que se vale, por supuesto, y hay que apoyarlo, pero ahí vemos muchos que estamos dentro de los partidos tradicionales que siempre hemos sido disruptivos, que siempre nos ha gustado empujar el cambio, siempre. Yo recuerdo cuando empecé en el PRI, Beto, pues yo empecé en la corriente crítica del PRI. Fuimos un grupo de jóvenes que protestábamos en ese momento con razón, ¿sí? Porque pues, nadie nos tomaba en cuenta, no nos permitían finalmente opinar y eso pues, al final del día generó un movimiento de cambio que Luis Donaldo Colosio consolidó en la 14ª Asamblea Nacional del PRI. Y luego viene una segunda revolución, que es la que hoy estamos viviendo, en donde el PRI se abre a tener candidatos ciudadanos. Es decir, ya no estamos en las
cúpulas del partido cerrados a que un ciudadano que no tiene partido pueda ser candidato del PRI. Entonces, vamos avanzando. Es decir, siempre estamos tratando de generar el cambio. Ahora, hay que convencer a la gente que vamos en ese sentido, en el sentido de eso es lo que se motivar el vuelve, cambio. es difícil convencer Sí, cuando traes sí. unas siglas. Me imagino que debe haber gente que es muy renuente a escuchar ya, de decir, ya no quiero, porque viene acompañado del sistema, ¿no? De este establishment del que hablabas. Sí, pero fíjate que la mayoría de las personas, y vaya que yo he estado tocando puertas, casas, hablando con gente que evidentemente no es del PRI, porque cuando hacemos mítines del PRI, pues va la gente de nosotros, ¿no? Claro, el que simpatiza va a querer ir, pero y el que no ni se acerca. Pero cuando vamos tocando puertas, cuando llegamos a una casa que nos abre alguien que no sabemos quién va a ser, ¿sí? Pues te das cuenta de una cosa, la falta de confianza y de credibilidad no solamente es contra el PRI, Bueno, por eso me refería general, a la clase política. En general es contra los partidos y yo diría que es efectivamente contra la clase política. Entonces entra un tema que es muy importante. Al final del día, gobernantes tiene que haber, Beto, ese es un hecho. Tiene que haber legisladores, tiene que haber quien tome las decisiones en este país, porque lo único que no es posible es la anarquía, es decir, estar sin gobierno, ¿sí? Por supuesto. Sí, no podemos aspirar no a eso, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde hay que llevar la reflexión? Hacia las personas, porque buenos y malos hay en todos los partidos. Y bueno, hay quienes como en mi caso, que yo he hecho del servicio público y de la administración pública, del ejercicio de la política, mi profesión, Beto. Vamos, así como hay quien se prepara para ser doctor y se especializa y termina siendo uno de los mejores doctores, o quien se prepara para ser dentista, ¿sí? Hay quienes nos preparamos para esta actividad. Sí, claro, es una carrera. Si no hubieras sido política, ¿qué te hubieras dedicado? No, bueno, Beto, yo te hubiera dicho primero que yo quería ser ingeniera química, imagínate nomás. Esa era lo que yo quería cuando terminé. Todos hemos tenido cuando alguna, terminé la preparatoria, ¿no? ¿Y a eso querías dedicarte? Y yo quería dedicarme y me veía además en el laboratorio echando químicos ahí, haciendo medicamentos y todo eso. Me gusta y me gustaba mucho las matemáticas, la física, la química, pero me gustaba mucho la historia, por ejemplo. Yo soy una fanática de la historia. Entonces, cuando viene la decisión de la carrera, pues no me dejaron ir a estudiar a Guadalajara, que era donde yo quería estudiar. Sí. Y aquí en Aguas no había la carrera que yo quería, que era Ingeniería Química Farmacobióloga. Y entonces mi mamá empieza, estudia Derecho. Yo decía, ay, Derecho, ¿no? Y empecé a leer sobre historia del derecho romano, ¿no? Y sabes que uno de los libros que más me apasiona, por cierto, se llama La Columna de Hierro, ¿sí? De Taylor Caldwell. Ese libro, ¿sí? Que lo leí justo en esa época que estaba yo decidiendo si me iba a animar a estudiar Derecho, me terminó por convencer de que me gustaba la carrera y que me podía llegar a gustar mucho, porque justo ese es un libro que habla sobre las bases, primero del pueblo romano, y las bases de lo que va siendo después el derecho universal, ¿no? Ahí me apasioné de la historia del pueblo romano y del derecho romano, y de ahí derivé pues en que me gustó mucho la carrera y terminé siendo abogada, ¿no? Si te regresaras, ¿volverías a intentar ser ingeniera química? No, yo creo que ya no, ya ¿Ya te das cuenta que esto era lo ya a estas alturas me estoy convencida que Dios me dio un don y hay que ponerlo al servicio de la gente. Es un don, ¿eh?